Sabemos que en México pasan demasiadas cosas siniestras, misteriosas y perturbadoras. De hecho, hace unas semanas estaba leyendo un caso y me hizo preguntarme cuáles son los casos más perturbadores de México. Hoy vamos a continuar esta serie y explorar algunos de estos. Y como siempre iremos de lo más inusual hasta lo más perturbador. El 1 de junio de 1973 en este pueblo llamado Ciudad Pemex, un pueblo de apenas 5,000 habitantes y que estaba prácticamente en medio de la nada, los habitantes pasaban una tarde como cualquier otra, cuando de repente varias nubes comenzaron a aparecer. Luego de esto comenzaría una tormenta extraña. Esta era como ninguna otra, pero lo que vendría después crearía un misterio que al día de hoy nadie puede explicar. De hecho, los habitantes estaban acostumbrados a tormentas fuertes y constantes, ya que Tabasco, la ciudad donde está Ciudad Pemex, tiene un clima tropical. Pero en el caso de esta tormenta había algo diferente. Para empezar, las nubes tenían un tono violeta. En el caso del viento, este se sentía más fuerte de lo normal. Pero lo más aterrador y extraño eran los truenos, porque estos en realidad salían del suelo y los relámpagos que iluminaban el cielo eran de color morado. Ahora, todo esto combinado con una lluvia terrible que comenzó más tarde provocó que las personas asustadas comenzaran a resguardarse en sus casas. Una vez adentro todos estaban inquietos, y aquí es cuando todo comienza a empeorar. Bien, pues cuando todos están adentro viendo esta tormenta tan extraña y peculiar, la luz en toda Ciudad Pemex se va. En este punto todo queda a oscuras. Así que en otras palabras, la tormenta se estaba volviendo más peligrosa. Un par de minutos después, las luces moradas de los relámpagos comenzaron a hacer algo extraño. Estas dejaron de seguir el patrón de tormenta normal. De hecho, sus movimientos eran irregulares y parecían cambiar de dirección de un segundo a otro. Luego comenzaron a tomar una forma redonda. Aquí fue cuando los truenos hacían temblar las paredes y cristales de las casas. De hecho, más tarde las personas de Ciudad Pemex dirían que estos parecían ser explosiones lejanas, lo que provocó que varios no pudieran dormir. Pero lo más escalofriante vendría después. Ahora, mientras todos están viendo la tormenta en completa oscuridad, de pronto se dan cuenta de que hay unas sombras extrañas que se mueven entre las casas y apenas pueden verse entre la oscuridad. Estas figuras se movían rápidamente y parecían acercarse a las casas. Al final de todo, la tormenta duraría varios minutos más, y aquellas sombras misteriosas desaparecerían junto con ella. El problema es que nadie entendía lo que había ocurrido, y aquí es cuando este caso se vuelve aún más confuso. Bien, en la mañana siguiente, cuando sale el sol, los habitantes de Ciudad Pemex salen de sus casas aún confundidos con el evento de la noche anterior. Todo el ambiente se sentía pesado, como si algo estuviera fuera de lugar. Había una gran sensación de terror en el pueblo, pero tras unos minutos de explorar, los habitantes del pueblo encuentran algo aterrador. Lo que ven son estas huellas extrañas en varios puntos del pueblo. Había huellas en las calles, en el asfalto y en los alrededores de algunas casas. Era muy extraño porque estas no parecían pertenecer a ningún animal. Ahora, para que tengamos un poco más de contexto, las huellas tenían entre 3 y 4 dedos, similares a las de un terópodo, es decir, algo así como una gallina gigante. Estas tenían una forma irregular y profunda, como si algo muy grande y pesado hubiera caminado por ahí. Además de las huellas, encontraron una sustancia amarillenta y pegajosa en el suelo, como un tipo de resina o secreción. Esta sustancia parecía brillar levemente, incluso durante el día. Nadie podía explicar lo inusual de la tormenta, ni las sombras o aquellas huellas, pero lo más extraño de todo fue que varios de los testigos comenzaron a relatar experiencias aún más perturbadoras. Solo que antes de entender esto debemos regresar a la noche de la tormenta. En el caso de Rogelio Ramos, un campesino que se encontraba observando la tormenta, menciona que pudo ver una extraña esfera caer en sus pastizales. Luego la esfera emitió un sonido extraño, y finalmente se elevó para desaparecer en el cielo. Luego de escuchar la historia de Rogelio, un grupo de estudiantes viajó a Ciudad Pemex para investigar más, y en el camino encontraron restos de ramas quemadas, hojas marchitas, y finalmente vieron todos estos árboles que estaban quemados en un patrón redondo. Pero a medida que se acercaban, el suelo comenzó a cambiar, y tras unos minutos caminando llegaron a esta zona que era un círculo perfecto de tierra en medio de todos estos árboles. La tierra aún estaba caliente, y la vegetación prácticamente había sido pulverizada. Pero lo más extraño de todo es que alrededor de este círculo perfecto de tierra se hallaban varios animales y otros Y otro hallazgo interesante y curioso es que se encontraron fragmentos metálicos dispersos entre las cenizas.
Algunos parecían partes de una estructura, con bordes perfectamente cortados y texturas lisas. Estos no pertenecían a ningún material conocido por los lugareños, y lo más curioso eran las marcas que rodeaban el área. Estas marcas eran prácticamente las mismas encontradas en el pueblo. Así que luego de descubrir todo esto, los habitantes de Ciudad Pemex quedaron horrorizados, pero lo que ocurrió después hizo que las cosas se volvieran aún más inquietantes. A los pocos días del evento, el ejército llegó al pueblo. Ahora, la llegada de los soldados parecía una medida preventiva, como si solo quisieran asegurarse que todo estuviera bajo control, pero los habitantes de Ciudad Pemex se dieron cuenta que su presencia era más seria. Es decir, los militares bloquearon los caminos hacia la zona y comenzaron a interrogar a prácticamente todas las personas de Ciudad Pemex. Era como si no dejaran entrar ni salir a nadie del pueblo, y exigían que contaran todo lo que había pasado. De hecho, hubo varios vehículos que recorrían constantemente el pueblo, y algunos habitantes mencionarían más tarde que les quitaron las cámaras, fotografías y cualquier cosa que pudiera servir como evidencia de lo ocurrido. Incluso se dice que hubo testigos que desaparecieron tras intentar hablar demasiado. Por ejemplo, el propio Rogelio fue interrogado durante horas. Luego de escuchar su relato, los militares le advirtieron que dejara de contar aquel relato. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió ese día y por qué los militares actuaban de esta forma? Bien, hay algunas teorías que intentan explicar lo que pasó. Por ejemplo, la primera nos habla de que en realidad todo pudo haberse tratado de un fenómeno natural, algo conocido como un rayo bola, que es un fenómeno inusual que al día de hoy no tiene una explicación. Pero bien, esto consiste en una esfera luminosa que puede variar de tamaño, y a diferencia de un rayo común puede permanecer visible durante más tiempo. De hecho, es peligroso acercarse a uno de estos, y quizás esto podría explicar los animales en escena. El problema con esta teoría es que las huellas y la sustancia amarillenta no encajan de ninguna forma, además de que también había animales y un trueno sería incapaz de hacer esto. Pero esto nos lleva a la siguiente teoría. Esta nos dice que dado que la zona estaba cerca de instalaciones militares y petroleras, lo que sucedió pudo haber sido el resultado de un experimento secreto. Algunos especularon que el objeto volador no identificado era en realidad una nave experimental del gobierno, o quizás tecnología desconocida de estos militares que pudo haber caído en la zona, y es por eso que tal vez más tarde hubo intervención militar. Pero una vez más esto nos deja con la pregunta de cómo encajan las huellas con un experimento de este tipo. Bien, la siguiente teoría nos habla de que estos extraños eventos estaban relacionados con seres de otro planeta, y las evidencias, por así decirlo, podrían ser aquellas huellas, la esfera del relato de Rogelio, y aquellos patrones inusuales y piezas metálicas encontradas en el sitio. El evento de Ciudad Pemex aún permanece como un misterio sin resolver. Creo que es uno de los casos más perturbadores de México, pero creo que la siguiente historia es aún más confusa. Facundo Gómez, conocido simplemente como Facundo, es un conductor mexicano que se ha hecho popular a lo largo de los años. Ahora, Facundo es conocido por su humor irreverente y situaciones controversiales en las que se ha involucrado. Desde que comenzó se caracterizó por no tener miedo a decir lo que piensa, o hacer cosas que podrían ser consideradas incorrectas. También podríamos decir que es alguien curioso y aventurero, y siempre está dispuesto a meterse en situaciones incómodas o problemáticas. Bien, pues gran parte de México lo conoce por su programa más famoso llamado Incógnito. Este comenzó en 2005 y se hizo popular gracias a su formato. En él Facundo hacía bromas, exploraba temas polémicos y mostraba todo aquello que otros canales no se atrevían. Pero en 2007 le ocurriría algo aterrador. Pero un poco más de contexto. En ese año Facundo va con su equipo al cementerio de La Piña a eso de las 12 am. Ahora todos preparaban las cámaras y estaban a punto de grabar un episodio especial. El problema es que varios minutos después, caminando por el cementerio, Facundo no lograba encontrar nada. ¡Manifiéstense! ¡Métanse en mi cuerpo si quieren, si existen! En este punto le dice a su equipo que se retire mientras él regresa a explorar solo. Así que aquí es cuando pide una cámara. Luego activa la visión nocturna y empieza a caminar por el cementerio retando a los espíritus y entidades que pudieran estar ahí. Por ejemplo, Facundo decía cosas como: para mí ustedes no existen. Háganme lo que quieran, no les creo, para mí ustedes no existen. El problema es que apenas un par de minutos después de esto, Facundo se arrepentiría. Ahora, mientras Facundo sigue grabando, escucha un ruido extraño. En este punto no logra distinguir bien qué es, pero a medida que avanza se da cuenta que este sonido es más bien un lamento. Esto le parece peculiar ya que era más de la 1 am. Aquí es cuando Facundo toma la cámara y apunta en dirección a este lamento. Amiga, niña. Ay, no seas ya me largo de la...
Aquí es cuando Facundo se da cuenta que hay una niña sentada de espaldas sobre una lápida. Luego le empieza a hablar y de pronto esta se voltea. En el video vemos que tiene colocado este vestido largo y también vemos que sus ojos brillan. Aquí es cuando Facundo entra en pánico y comienza a correr desesperado. Luego le dice a su equipo de producción que regresen. ¡Venga, güey! ¡Por favor! Pero tras unos minutos revisando no logran encontrar nada. Así que finalmente abandonan el sitio. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente? Bien, aquí es cuando viene el problema de este caso. Ahora, cuando el segmento se transmitió por primera vez, causó un gran impacto en todo el país. Este video generó opiniones divididas. Muchos pensaban que todo era planeado, mientras que otros creían que Facundo realmente había vivido una experiencia paranormal. Estábamos haciendo un programa en un cementerio. Ya era como, ya estoy retando a que un espíritu se mete en mí. Más tarde Facundo revelaría que no podía ver claramente a la niña, ya que todo estaba oscuro. Y entonces ya me fui de regreso y empecé a oír como un gato llorando, güey. Como que mi mundo era dentro de la cámara, pero lo estaba sintiendo. Solo pudo distinguirla con la cámara usando la visión nocturna. Así que esto le dio un toque mucho más perturbador a la escena. Lo curioso aquí es que Facundo jamás dijo que se trataba de un fantasma. Es decir, al principio pensó que era un gato, luego se dio cuenta que era una niña. Hasta que le dije, amiga, y ya volteó un ser así extrañísimo como... Pero al repasar el metraje pensó que su equipo de producción le había jugado una broma. Así que, ¿qué otra explicación podría haber? Bueno, hay algunas teorías. La primera es que Facundo realmente se encontró con algo del otro mundo. Esto se dice por varias cosas. Por ejemplo, durante el primer recorrido en el cementerio, ni Facundo ni su equipo recuerdan haber visto a esta niña. Además, también se dice que la ropa y aspecto de esta eran peculiares, ya que no encajan con las vestimentas de ese año. Pero la pregunta que muchos consideran más importante es ¿quién deja a una niña a solas a esas horas en el cementerio? Pero bien, la otra teoría dice que todo esto se trata de una broma. Es decir, Facundo era conocido en esa época por sus bromas y situaciones controversiales, así que muchos dicen que esto podría tratarse de una broma y aquella niña podría ser una actriz. Pero, ¿cuál es la verdad? Bueno, no hay una respuesta, pero sí tenemos algunas curiosidades. Por ejemplo, en noviembre del 2024 Facundo dio una entrevista recordando el suceso. Empecé a enseñar el video y se empezaron a quedar güeyes, ¿no? Como... Ya nadie regresó hasta el día siguiente. Aún continúa asegurando que lo que ocurrió aquel día fue algo inexplicable. Otra cosa es que muchos han mencionado que la reacción que vemos en aquel video es real. Y recordemos que Facundo es una persona que se metía en todo tipo de problemas y es alguien muy difícil de asustar. Y el último dato curioso es que días después Facundo regresó al sitio para continuar investigando. Que lo que me sorprendió es que en la tumba donde estaba la niña, o sea, había dos tumbas pegadas, era una mamá y una hija. Pero lo perturbador aquí es que cuando llega al lugar y ve la lápida se da cuenta que esta pertenecía a una madre e hija. Así que podría haber sido esto un evento paranormal o solo una broma. Pero el siguiente caso es más perturbador. A finales de los 90, José Luis Meléndez, este chico de aproximadamente 20 años, trabajaba como valet parking, hasta que un día Oscar Burgos, un comediante reconocido de Monterrey, México, se le acerca y le propone iniciar un proyecto juntos. Ahora un poco de contexto. Oscar conocía a José Luis porque lo veía seguido trabajando en el estacionamiento de uno de sus bares de comedia. Lo que llamaba su atención era que José Luis tenía esta apariencia de cholo. Bien, pues cuando ambos se hacen amigos inician este proyecto en el cual aparecen en segmentos de humor. Primero aparecerían en algunos programas locales de su ciudad, pero poco a poco y a inicios de los 2000 fueron ganando popularidad, hasta que en 2008 comienzan a aparecer en programas más grandes de México. Ahora, en el caso de Oscar se presentaba como este perro callejero el cual hacía chistes en doble sentido y decía cosas irreverentes. Este era conocido como el perro Guarumo. En el caso de José Luis, este interpretaba a un personaje llamado La Gata, que era un cholo. Bien, pues estos segmentos se volverían famosos en todo México, pero varios años después, a inicios del 2011, ocurriría algo inquietante. El jueves 25 de marzo, Oscar y José Luis se encontraban terminando un programa más de su show. Ambos platican sobre un asunto de un próximo evento en otra ciudad. Más tarde Oscar diría que mientras se despedían vería a José Luis irse con un periodista llamado Luis Emanuel, y luego ambos subirían a un auto blanco. Varios minutos después Oscar intenta subirse a su auto para irse a casa, pero justo al momento de hacerlo llega la seguridad de la televisora, lo jalan con fuerza y lo llevan a una habitación. Ahora, Oscar no entiende qué pasa, así que se enfurece y pregunta una y otra vez qué está ocurriendo.
Y aquí es cuando le responden que alguien acaba de ser José Luis. Luego llevan a Oscar dentro de las instalaciones de la televisora. Aquí le explican que después de despedirse de ellos, José Luis había bajado en un semáforo para tomarse una foto con un fan, pero de inmediato una camioneta lo interceptó, y luego bajaron 3 hombres que se lo llevaron. Bien, pues Oscar no creía nada de esto. De hecho, dice al personal de seguridad que lo más probable es que se trate de una broma de amigos de José Luis, esto debido a su pasado. Pero, ¿de qué pasado estaba hablando Oscar? Bien, un poco de contexto. Antes de iniciar en la televisión, José Luis era conocido por haber pertenecido a pandillas muy peligrosas. Y él era de una colonia muy brava de allá. Donde incluso llegó a participar en enfrentamientos con... Pero cuando había estado joven, se había pegado balazos, se había pegado con navaja. Ahora, el problema no era solo esto, sino que José Luis, además de haber pertenecido a estas pandillas, sabía cómo manejaban las cosas en las calles, cómo se organizaban para hacer crímenes. Pero lo más increíble era que supuestamente José Luis conocía las conexiones entre todos estos grupos criminales y personas poderosas de la televisión. Así que en otras palabras, José Luis era una pieza que podría revelar todo esto. Solo que hay un problema. La misma noche del 24 de marzo le explican a Oscar que lo que estaba sucediendo no era un caso de extorsión, sino algo más serio. Un día después, el 25 de marzo, el asistente de Oscar llega a la casa a las 7 de la mañana y le explica que encontraron el cuerpo de José Luis. Este fue encontrado en un terreno baldío a la orilla de una calle con las manos atadas detrás de la espalda y un disparo a la cabeza. Pero la parte más increíble y perturbadora de esto vino después, ya que el cuerpo sería mostrado en televisión. Pero además, en una pared frente a él había un mensaje que decía: "No sigas cooperando con los Zetas. Atentamente, SDS. Saludos". Ahora, una hora después de esto, mientras las autoridades realizaban la investigación, llegó un grupo de hombres y se llevan los cuerpos de José Luis. Pero 10 horas después, este reaparecería dentro de un auto abandonado en otro punto de la ciudad. Pero, ¿qué fue lo que pasó entonces? Bien, pues ese es el problema. Al día de hoy no hay una conclusión como tal, pero veamos algunas teorías. La primera habla de que Luis Emanuel, aquel reportero que subió al auto con José Luis, en realidad haría un reportaje el cual mostraría las cosas que ocurrían entre los grupos criminales y personas importantes de la televisión. Esto se dice porque Luis Emanuel venía desde otro estado para hacerle preguntas a José Luis sobre el próximo evento que tendrían. Pero lo extraño es que al llegar aquí, este jamás le hizo preguntas del evento a Oscar, a pesar de que él también estaría participando en este show. Pero aquí es donde está lo sospechoso, porque luego del crimen en el auto de José Luis se habían encontrado una laptop, una libreta y una cámara que pertenecían a Luis Emanuel. Solo que estos desaparecerían después de la primera investigación y nadie los volvería a ver. Bien, pues lo que esta teoría nos dice es que luego de que Oscar se despide de José Luis y Luis Emanuel, estos suben al auto blanco. Luego hacen una pequeña entrevista hablando de todo esto. Ahora, Luis habría documentado toda esta información, pero minutos después serían interceptados. Luego y después las pruebas y la documentación desaparecerían. Así que al parecer jamás sabremos lo que decía aquella entrevista a José Luis. Ahora, la siguiente teoría tiene que ver con Oscar y una chica y conductora de televisión llamada Carla. Bien, pues Carla aparecería en varios de los segmentos junto con Oscar y José Luis. Ahora, tiempo después, Carla y Oscar iniciarían una relación, solo que se dice que Oscar sentía celos de Carla y José Luis, ya que estos eran grandes amigos y detrás de cámara solían llevarse muy bien. La teoría dice que supuestamente Oscar se enojaría con Carla, y esto haría que le pusiera una trampa a José Luis donde finalmente se haría. Esto se dice porque Oscar fue el último en ver a José Luis. Además, el show al que irían estaba a 5 horas de distancia. Ahora, lo que dice esta teoría es que los dos conductores debían salir a las 2 p.m. para llegar al evento a las 8. Es decir, que tendría sentido que los dos viajaran juntos. Sin embargo, Oscar por alguna razón no quiso viajar junto con su compañero. Pero claro que todo esto es una suposición, y quizás podría ser una coincidencia. Pero hay una tercera teoría. Esta menciona aquel mensaje extraño de la pared. Bien, pues se dice que este es extraño porque parece ser más bien una advertencia para alguien que trabajaba en la televisora donde estaba José Luis. La teoría dice que supuestamente un cartel estaba ordenándole a esta persona importante de la televisora que dejara de colaborar con los Zetas, y desafortunadamente José Luis fue el primer empleado que vieron. Así que, en otras palabras, esta teoría nos habla de que José Luis estaba en el tiempo y lugar equivocado. Al parecer jamás sabremos qué ocurrió en realidad, pero lo perturbador de este caso es que es una situación muy común en México. Pero el siguiente es donde empezamos a hablar de cosas más oscuras.
En 1994 México estaba en pleno proceso electoral, pero había un ambiente político complicado, además de que había grandes críticas al gobierno y la crisis económica y social. Bien, pues aquí es cuando Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI, surgió como una figura de esperanza. Pero, ¿qué era lo que lo hacía tan especial? Bien, pues Colosio parecía que realmente estaba interesado en escuchar y atender las necesidades de la gente, lo que lo hacía destacar de entre los demás políticos. Es decir, era como si en verdad tuviera algo único. Ahora, Colosio no solo parecía escuchar a las personas, sino que además conectaba con millones de personas que se sentían ignoradas por otros políticos. Un ejemplo de esto era su forma de hacer campaña. Bien, pues a diferencia de otros candidatos, Colosio prefería caminar entre la gente, escuchar sus problemas y hablar con ellos de forma directa. Así que esto lo hacía ver como alguien auténtico y en pocas palabras casi todo el país lo veía como la esperanza de un cambio real. Gracias a todo este tipo de cosas se volvió el favorito para las elecciones. De hecho, Colosio era consciente de esto y hacía varias giras donde siempre se presentaba de la misma manera. Sin embargo, lo que sucedió después fue algo completamente inesperado. Bien, el 23 de marzo de ese año a las 5 p.m. en un barrio de Tijuana, Colosio se encontraba dando un discurso. En este punto había una gran probabilidad de que ganara las elecciones y fuera el siguiente presidente del país. Ahora, el discurso transcurrió con normalidad, y al finalizar Colosio baja del escenario y decide hacerlo de siempre, es decir, caminar entre la multitud y saludar a las personas. En unos cuantos segundos todos se fueron encima de él para saludarlo, para abrazarlo, o simplemente para verlo más de cerca. De hecho, había tanta gente alrededor que la seguridad no podía controlar a las personas, y en unos cuantos segundos todo se volvió un caos. Ahora, en este punto Colosio comienza a caminar en línea recta para subir a su auto e irse. En el video podemos escuchar música, los gritos de la multitud, pero de repente se puede ver una y esta se coloca justo al costado derecho de su cabeza. Y lo que pasa después es... Bien, aquí es cuando todos entran en pánico y corren desesperados, pero entre toda la multitud podemos ver a Colosio tirado en el suelo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que un par de minutos antes de esto, un hombre llamado Mario se abrió paso entre la multitud. Ahora, mientras Colosio caminaba saludando a todos, Mario se acercaba poco a poco, y una vez que estuvo a un lado de Colosio, disparó una y otra vez. Bien, pues luego del incidente varias personas atrapan a Mario y lo intentan linchar, pero la seguridad de Colosio lo impide y Mario es arrestado. Ahora, mientras tanto, Colosio se encontraba inconsciente. Minutos después sería trasladado al hospital más cercano, donde desgraciadamente fallecería. Pero regresemos con Mario. Este se encontraba bajo arresto y podríamos decir que el caso estaba resuelto, ¿cierto? Bueno, no realmente, y aquí es donde la historia de Colosio se vuelve extraña. Bien, pues todo comienza con la versión oficial. Esta nos dice que Mario había actuado solo, y que supuestamente había reaccionado así debido a que no le gustó el discurso de Colosio. También se dice que ese día hubo fallas de seguridad en el evento, y el hecho de que Mario fue detenido en el acto parecía ser la pieza que terminaba el rompecabezas. Pero aún así hay cosas que no terminan de encajar con esta versión, y es por eso que tenemos una teoría interesante, y que para muchos podría ser cierta. Ahora, una de las cosas que dice esta teoría es que Mario aparentemente es inocente. Esto se dice porque varios testigos afirman que en el evento pudieron escuchar a más de un tirador. Otro punto importante es que más tarde Mario confesó todo, pero esto lo hizo debido a que fue durante horas. Además de esto, otra cosa importante es que en algunas imágenes Mario portaba un reloj plateado y un anillo en la mano izquierda, pero estos no coincidían con la mano de la persona que colocó el sobre Colosio. Pero lo más increíble son las fotos de Mario. Estas han hecho dudar a muchos. Ahora, lo que pasa es que al momento de ser detenido, Mario se mostraba como un joven de cabello corto y sin barba, pero horas después de haber sido arrestado, el Mario que apareció frente a las cámaras tenía el cabello un poco más largo y barba. Así que esta teoría dice que aparentemente el Mario que está en prisión actualmente podría ser en realidad una persona usada como chivo expiatorio. De hecho, al día de hoy Mario asegura ser inocente. Esta teoría también dice que existió una supuesta conspiración dentro del partido político de Colosio, donde algunos miembros de este habrían buscado eliminarlo, por ser una amenaza a sus intereses. Y de hecho esta teoría va más allá, e incluso señala que un supuesto responsable podría ser un expresidente de México. Es un caso de conspiración increíble, y que parece tener demasiadas pruebas que indican que lo que sucedió con Mario se trató de algo más siniestro. Al día de hoy muchos creen que no hay una respuesta como tal, pero el siguiente caso es igual de terrible. En Zamora, Michoacán existe este albergue para niños huérfanos o abandonados. Este era conocido como el albergue La Gran Familia.
El albergue cuidaría de niños desamparados durante más de 60 años, e incluso sería reconocido por los gobernantes del país. De hecho, se hizo tan importante que grandes figuras como la reina Isabel II mandaría construir el gimnasio de este, y además músicos importantes donarían instrumentos para luego crear una banda de niños de este sitio. Pero en otras palabras, el albergue La Gran Familia era un lugar importante y famoso para México. Solo que ocurriría algo... bueno, mejor veamos. Rosa del Carmen Verduzco era hija de una familia de dinero en Zamora, Michoacán. Su familia le exigía vivir una vida tradicional, es decir, casarse con un hombre rico, tener hijos, ser ama de casa, etc. Pero esta idea jamás le agradó a Rosa. En realidad desde niña tenía un sueño grande, que era cuidar a los niños desamparados aunque eso implicara vivir una vida sin lujos. Por ejemplo, a sus 8 años durante una clase de catecismo se dio cuenta de que lo que realmente la hacía feliz era poder ofrecerle una mano a otros niños que lo necesitaran. De hecho, Rosa en muchas ocasiones les daba de comer, o les donaba ropa, y esto seguiría así durante 5 años más. Gracias a esto, Rosa se ganaría la reputación de ser la salvadora de los desamparados. Más adelante, a sus 13 años, Rosa conocería a un pequeño abandonado por un circo, luego lo llevaría a su casa. Una vez aquí le explicaría a sus padres su idea y cómo buscaba que esto fuera su futuro. Bien, pues lo más sorprendente es que sus padres le permitieron quedarse con este niño, y en 1947 iniciaría su carrera como una especie de madre de acogida. Poco tiempo después Rosa logró obtener donaciones gracias a que su familia era de dinero. Luego de esto construiría una pequeña casa donde viviría con aquellos niños abandonados. Bien, pues en 1957 Rosa adoptaría el primer niño de este albergue, y a partir de aquí todos la conocerían como Mamá Rosa. El problema es que todo este albergue era una mentira, pero ¿qué ocurría en realidad? Bien, Rosa admitía que su forma de amar era a través de la disciplina, así que los golpes eran una de estas medidas. De hecho, una de sus frases favoritas decía: el que no ama a sus hijos no ama a sus hijos, y de hecho la violencia era su herramienta favorita. De acuerdo con sus hijos esto era muy común, y aún hay más. Rosa enseñaba a sus hijos más grandes a disciplinar a los más pequeños con el mismo método. Era como si el albergue fuera gobernado por una dictadora. Otra forma de vivir aquí era la psicológica. Esta consistía en que Rosa les gritaba todo tipo de cosas a sus hijos. De igual forma les hacía creer que debían ganarse su lugar y comida en el albergue. Pero lo más inquietante es que esta comida muchas veces estaba mordida por ratones, o cubierta de moho y gusanos. Así que en otras palabras, Mamá Rosa y alimentaba a sus hijos con comida echada a perder. Pero hay algo aún peor. Ahora, con el paso del tiempo, Mamá Rosa comenzó a poner a trabajar a varios niños del albergue. Estos salían a la calle a vender periódico, dulces y otro tipo de cosas. En el caso de los que no podían vender nada, entonces salían a pedir dinero. En total, Mamá Rosa tenía un aproximado de 50 niños trabajando. Otra cosa que Mamá Rosa hacía era recaudar fondos para mejorar el albergue. Pero muchas de estas veces la ayuda que le daba el gobierno en realidad era para lavar dinero de políticos. Y hay un detalle más. Bien, pues algunos de estos políticos no solo lavaban dinero aquí, sino que le pedían ciertos favores a Mamá Rosa. Pero, ¿qué clase de favores eran estos? Bueno, muchos políticos utilizaban el albergue no solo para hacerse ver como personas buenas que daban donaciones, sino que además Mamá Rosa les ofrecía pasar un rato a solas con el niño que eligieran. Y el problema no era solo eso. De hecho, lo peor sucedía cuando estos niños crecían y querían escapar del sitio. Muchos de los hijos de Mamá Rosa, quienes ya eran mayores de edad, no podían abandonar el albergue. Por ejemplo, había hijos de entre 18 y 40 años de edad, pero estos eran amenazados con ser perseguidos. O a veces simplemente no podían encontrar un hogar. Otra cosa que Mamá Rosa hacía con ellos era y les decía que para poder irse de aquí debían pagar su deuda. En el caso de todos estos hijos liberados no sabían quiénes eran sus padres, no tenían información de dónde venían, y tampoco tenían datos básicos, como fechas de nacimiento, grupo sanguíneo, etc. Ahora, los abusos de Mamá Rosa durarían varias décadas, pero un día todo cambiaría. El 15 de julio de 2014 las autoridades fueron al albergue. Una vez aquí liberaron a cientos de niños y adultos, y luego detuvieron a Mamá Rosa. Pero lo que descubrirían aquí sería perturbador. Ahora, cuando la policía llega a las instalaciones, se encuentran con estos baños sin agua. Estaban tan sucios que el piso era de color amarillo opaco, y con una gran cantidad de charcos. En el caso de la cocina, esta estaba llena de cucarachas, ratones, moscas, gusanos, y además de que la comida estaba cubierta de moho.
Las habitaciones también estaban repletas de chinches, piojos y garrapatas. Y en el caso de los niños, estos llevaban heces en la ropa y todo el cuerpo. Pero aún hay más. Habían niños con infectadas, y en casos más graves varios de estos tenían otro tipo de terribles. Pero lo más aterrador y triste de todo es que en el sitio se encontraron con estas habitaciones reforzadas con rejas como si fuera una prisión. También había restos de niños pequeños, e incluso se descubrieron varios objetos que eran usados para crear todo tipo de... y bueno, otras cosas que YouTube no me permite mencionar. Ahora, en este punto el albergue llevaba más de 60 años funcionando, así que no se sabe realmente cuántas víctimas pasaron por aquí. Pero para que tengamos una idea, luego de este rescate en 2014 las autoridades lograron salvar la vida de casi 600 personas, de los cuales 458 eran menores de edad. Y en el caso de Mamá Rosa esta fue detenida, pero debido a que tenía 79 años las autoridades la liberaron, aunque 4 años después en 2018 falleció. Es uno de los casos más perturbadores de México. Y pronto regresaremos a explorar la tercera parte de estos casos, pero mientras puedes ir a ver este video con más historias perturbadoras como estas.